Vamos a continuar leyendo la Biblia, Segunda de Reyes, del capítulo 9 al versículo 14 y del capítulo 10 al versículo 31. Jehú mata a Joram y a Ocosías. Entonces Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, encabezó una conspiración contra el rey Joram. Joram había estado con el ejército de Ramot de Galad, defendiendo a Israel contra las fuerzas del rey Hazael de Aram. Pero el rey Joram fue herido durante la batalla y regresó a Jezreel para recuperarse. Así que Jehú dijo a sus hombres: si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad y vaya a Jezreel para informar a lo que hemos hecho. Entonces Jehú subió a un carro de guerra y fue a Jezreel a buscar al rey Joram, quien estaba allí acostado y herido. El rey Ocosías de Judá también se encontraba allí porque había ido a visitarlo. Cuando el centinela de la torre de Jezreel divisó a Jehú y a sus acompañantes acercándose, gritó a Joram: una compañía de soldados se aproxima. Manda a un jinete a preguntarle si vienen en son de paz, ordenó el rey Joram. Así que salió un jinete al encuentro de Jehú y le dijo: el rey quiere saber si vienes en son de paz. ¿Y tú qué sabes de paz?, preguntó Jehú. Únete a nosotros. Entonces el centinela gritó al rey: el mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa. De modo que el rey envió al segundo jinete, el cual cabalgó hasta donde ellos estaban, y les dijo: el rey quiere saber si vienen en son de paz. Y otra vez Jehú respondió: ¿y tú qué sabes de paz? Únete a nosotros. El centinela exclamó: el mensajero llegó hasta ellos, pero tampoco regresa. Debe ser Jehú, el hijo de Nimsi, porque conduce como un loco. ¡Rápido! ¡Preparen mi carro!, ordenó el rey Joram. Entonces el rey Joram de Israel y el rey Ocosías de Judá salieron en sus carros de guerra a encontrarse con Jehú. Dieron con él en la parcela que había pertenecido a Nabot de Jezreel. El rey Joram preguntó: ¿vienes en son de paz, Jehú? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel están por todas partes?, contestó Jehú. ¿Cómo puede haber paz? Entonces el rey Joram, dando la vuelta a sus caballos para huir, le gritó a Ocosías: ¡traición, Ocosías! Jehú tensó su arco y le disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y Joram cayó muerto dentro de su carro. Luego Jehú le dijo a su oficial Bidkar: arrójenlo en la parcela que perteneció a Nabot de Jezreel. ¿Recuerdas cuando tú y yo íbamos a caballo detrás de su padre Acab? El rey declaró este mensaje en su contra cuando dijo: juro solemnemente, dice el Señor, que en esta misma parcela le daré su merecido por el asesinato que vi ayer de Nabot y de sus hijos. Así que tírenlo en la propiedad de Nabot, tal como dijo el Señor. Al ver lo que pasaba, el rey Ocosías de Judá huyó por el camino que lleva a Betagán. Entonces Jehú lo siguió gritando: dispárenle a él también. Así que hicieron a Ocosías en su carro de guerra en la cuesta de Gur, cerca de Ibleam. Pudo llegar hasta Megiddo, pero allí murió. Sus sirvientes lo llevaron en el carro de guerra hasta Jerusalén, donde lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá durante el año 11 del reinado de Joram, hijo de Acab. Leamos la descripción del versículo 14 hasta el versículo 28. Dice: los jinetes encontraron a Jehú y le preguntaron si venía en son de paz. Pero Jehú respondió: ¿y tú qué sabes de paz? La paz verdadera proviene de Dios y debe estar basada en la fe y en el amor por él. Jehú sabía que los hombres representan a un rey desobediente y perverso. No espere tener paz y amistad con quienes son enemigos del bien y de la verdad.
la paz duradera solamente puede proceder de Dios, quien es quien nos la da. Okay, así que aquí el rey manda y dice, ¿qué sabes tú de paz? Si al final el único que da la paz es Dios. Seguimos leyendo la descripción del versículo 26 en donde dice, el rey Joram de Israel fue malvado igual que sus padres, Acab y Jezabel. Por eso su cuerpo fue arrojado en la parcela que sus padres habían adquirido con mentiras y homicidio. Jezabel había maquinado el asesinato de Nabot para apoderarse de su tierra, después de que éste rehusara vendérselo a Acab, quien lo quería para una huerta. Eso lo vemos en Primera de Reyes, del capítulo 21, del versículo 1 al 24. Lo que menos se imaginó Acab fue que en ese campo terminaría el cadáver de su hijo malvado. Así que, pues, eso fue lo que menos se imaginó. Vamos a continuar leyendo el versículo 30 del capítulo 9. Muerte de Jezabel. Cuando Jezabel cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a su ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó, ¿has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó, ¿quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. Tírenla abajo, gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo, que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró, eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbe, quien dijo, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerla. ¿Recuerdan? Esto, bueno, vamos a leer la descripción en donde dice, ¿por qué menciona Jezabel a Zimri? Zimri fue un comandante del ejército que unos 40 años atrás había asesinado al rey Ela y se había proclamado rey de Israel. Esto lo vemos en Primera de Reyes del capítulo 16, del 8 al 10. Jezabel estaba acusando a Jehú de cometer la misma traición. Ok, en el versículo 35 viene, al final la vida de lujo y traición de Jezabel no le sirvió de nada. No dejó un legado de poder, riquezas, prestigio o respeto. No tuvo descendencia ni dejó una herencia espiritual. Lo único que quedó de su malvada vida fueron su cráneo, sus pies y sus manos. El poder, la salud y la riqueza pueden hacer que uno se sienta invencible, pero no hay nada en este mundo que detenga la muerte. Hoy es el momento de establecer el curso de tu vida, cuando todavía hay tiempo y antes de que se endurezca tu corazón. Tarde o temprano llegará nuestro fin. Sigamos leyendo del capítulo 10. Dios nos está exhortando a no poner mucho interés en lo que pasa en esta vida, porque al final aquí todo se va a quedar y la muerte va a llegar y no debemos de perder el piso en esto. Aquí finalmente, pues esta mujer Jezabel era una mujer malvada. Junto con ella, su esposo. Después tenían un hijo igual. Y por supuesto, pues Dios manda a Jehú para
decir, ¿cómo puedes hablar de paz cuando aquí solamente tienes pura idolatría? Así que, bueno, seguimos leyendo el capítulo 10 hasta el versículo 31. Jehú mata a la familia de Acab. Acá tenía 70 hijos que vivían en la ciudad de Samaria. Así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los ancianos y funcionarios de la ciudad y a los tutores de los hijos de Acab. Les escribió: los hijos del rey están con ustedes y ustedes tienen a su disposición carros de guerra, caballos, armas y una ciudad fortificada. En cuanto reciban esta carta, escojan al más competente de los hijos de su amo para que sea su rey y prepárense para pelear por la dinastía de Acab. Entonces se paralizaron de miedo y dijeron: hemos visto que dos reyes no pudieron contra este hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así que los administradores del palacio y de la ciudad, junto con los ancianos y con los tutores de los hijos del rey, enviaron el siguiente mensaje a Jehú: somos sus sirvientes y haremos todo lo que nos diga. No proclamaremos rey a nadie, haga lo que mejor le parezca. Jehú respondió con una segunda carta: si ustedes están de mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jezreel la cabeza de cada uno de los hijos de su amo mañana a esta hora. Los 70 hijos del rey estaban al cuidado de los líderes de Samaria, en donde se les había criado desde la niñez. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los 70 hijos del rey, pusieron las cabezas en canastos y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jezreel. Un mensajero fue a ver a Jehú y le dijo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó: apílenlas en 2 montones a la entrada de la puerta de la ciudad y déjenlas allí hasta la mañana. Al día siguiente Jehú salió y habló a la multitud que se había juntado. Ustedes no tienen la culpa, les dijo. Yo soy el que conspiro contra mi amo y lo mato. Pero ¿quién mató a todos estos? No tengan duda de que se cumplirá el mensaje que el Señor dio acerca de la familia de Acab. El Señor declaró por medio de su siervo Elías que esto sucedería. Después Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jezreel, a todos sus funcionarios importantes, a sus hijos personales y a sus sacerdotes. Así fue como a Acab no le quedó ningún descendiente. Entonces Jehú partió hacia Samaria en el camino mientras estaba Betequed de los pastores. Se cruzó con unos parientes del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Empecemos a leer la descripción de estos versículos antes de cambiar de página, en donde dice: aquí se cumplió la profecía de Elías de que ningún descendiente varón de Acab sobreviviría. Lo vemos en Primera de Reyes 21 del capítulo 17 al 24. Y la descripción del versículo 11 dice: en su celo Jehú excedió el mandato de Dios con este baño de sangre. Tiempo después el profeta Oseas anunció el castigo sobre la dinastía de Jehú a causa de esta matanza innecesaria. Esto vemos en Oseas del capítulo 1 del versículo 4 y 5. A lo largo de la historia, gente religiosa ha mezclado sus creencias con la ambición personal, el poder o la crueldad, pero sus hechos no tienen el conocimiento ni la bendición de Dios. Es incorrecto usar a Dios o a la Biblia para justificar la opresión. Cuando alguien ataque al cristianismo debido a sus atrocidades que los supuestos cristianos cometieron, hágales saber que esas personas estaban utilizando el nombre de la fe para lograr sus propios fines políticos y que no estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo. Sí, hay mucha gente que no, yo cuando estoy leyendo esto digo, wow, mató a todo, pero aquí, bueno, si vemos la descripción nos explica que Dios no estaba, a favor de tanta matanza y tanta derrame de sangre. Dios a veces da solamente instrucciones precisas
de una cosa, pero muchas veces pues hay que pedirle a Dios sabiduría. Señor, danos sabiduría para poder escuchar bien tu palabra y no empezar a creer que nosotros estamos escuchando o seamos engañados, Señor, o no escuchemos bien, Señor. Muéstranos, por favor, háblanos y muéstranos que lo que estamos haciendo es realmente lo que tú quieres. Para no equivocarnos, Señor, no hacer cosas de más que son innecesarias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, es que al momento de que puedas ir leyendo la palabra y entenderla, pues podemos tener una pequeña oración que yo sé que Dios la va a escuchar y Él va a ayudarnos a que esto pues conozca nuestro corazón y nos ayude a tener muy, muy buen discernimiento. Seguimos. Y ellos contestaron. Bueno, recordemos aquí en donde dice... Entonces Jehú partió hacia Samaria y en el camino, mientras estaba en Bet-Eket de los pastores, se cruzó con unos parientes del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Y ellos contestaron: somos parientes del rey Ocosías. Vamos a visitar a los hijos del rey Acab y a los hijos de la reina madre. Tráiganlos vivos, gritó Jehú a sus hombres. Así que los capturaron, 42 en total, y los mataron junto al pozo de Betequed. No escapó ninguno. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonabad, hijo de Recab, quien venía a su encuentro. Después de saludarse, Jehú le dijo: ¿me eras tan leal como yo lo soy contigo? Sí, lo soy, contestó Jonabad. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estréchame la mano. Jonabad le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo: ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonabad lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. Vamos a leer esta descripción. Jonabad, igual que Jehú, fue ferviente en seguir a Dios. Sin embargo, Jonabad demostró su devoción separándose con su familia de la cultura idólatra y materialista. Estableció un grupo al que llamaban los recabitas, nombrado así por su padre Recab. Trataban de mantener una vida pura, apartándose de las presiones y las tentaciones de la sociedad. Eso lo vemos en Jeremías 35. Encontramos detalles de su dedicación a Dios. Por esa decisión, Dios le prometió a Jonabad que siempre tendría descendientes que adorarían al Dios verdadero. Seguimos leyendo hasta el versículo 31. Continuamos con donde Jehú mata a los sacerdotes de Baal. Luego Jehú convocó a una reunión a toda la gente de la ciudad y les dijo: la forma en que Acab le rindió culto a Baal no fue nada en comparación con la forma en que yo voy a rendirle culto. Por lo tanto, mande llamar a todos los profetas y a los que veneran a Baal y reúnan a todos sus sacerdotes. Asegúrense de que vengan todos, porque voy a ofrecer un sacrificio a Baal. Cualquiera que no venga será ejecutado. Pero el astuto plan de Jehú consistía en destruir a todos los que rendían culto a Baal. Después Jehú ordenó: preparen una asamblea solemne para rendir culto a Baal. Así que lo hicieron. Mandó mensajeros por todo Israel para convocar a los que veneraban a Baal. Asistieron todos. No faltó ninguno y llenaron el templo de Baal a un extremo a otro. Entonces Jehú le indicó al encargado del guardarropa: asegúrate de que todos los que rinden culto a Baal tengan puesto uno de estos mantos. Así que a cada uno de ellos se les dio un manto. Después Jehú entró al templo de Baal con Jonabad, hijo de Recab, y les dijo
a los que veneraban a Baal. Asegúrense de que aquí no haya nadie que adora al Señor, solo los que rindan culto a Baal. Así que estaban todos dentro del templo para ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Ahora bien, Jehú había puesto a 80 de sus hombres fuera del edificio y les había advertido: si dejan que alguno se escape, pagarán con su propia vida. Apenas Jehú terminó de sacrificar la ofrenda quemada, les ordenó a sus guardias y oficiales: entren y métanlos a todos, que no escape nadie. Así que los guardias y oficiales los mataron a filo de espada y arrastraron los cuerpos afuera. Luego los hombres de Jehú entraron en la fortaleza más recóndita del templo de Baal y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público, y así quedó hasta el día de hoy. De esa forma Jehú destruyó todo rastro del culto a Baal en Israel. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, con los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. No obstante, el Señor le dijo a Jehú: hiciste bien al seguir mis instrucciones de destruir a la familia de Acab. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor. Dios de Israel se negó a abandonar los pecados. Al Señor Dios de Israel se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Entonces empezamos a leer la descripción a partir del versículo 18. Dice: se suponía que Israel no debía tolerar ninguna religión aparte del culto al verdadero Dios. Las religiones de las naciones vecinas eran malvadas y corruptas, destruían la vida en vez de sustentarla. Dios escogió al pueblo de Israel para que sirviera como ejemplo de lo que era correcto. Lamentablemente, sus reyes, sacerdotes y líderes primero toleraron las creencias paganas que los rodeaban y luego las adoptaron y se apartaron del camino de Dios. Nosotros no debemos tolerar el pecado y tenemos que eliminarlo de nuestra vida. Debemos ser tolerantes con las personas que piensan igual que nosotros, pero no debemos apoyar las creencias o las prácticas que alejan a la gente de los caminos de Dios. La descripción del capítulo 28 y 29 dice: ¿por qué Jehú destruyó los ídolos de Baal, pero no los becerros de oro en Betel y Dan? Es posible que los motivos de Jehú fueran más políticos que espirituales. Si Jehú hubiera destruido los becerros de oro, su pueblo habría tenido que ir a adorar al templo de Jerusalén, en el reino rival de Judá. Por eso Jeroboam los había instalado allí, para evitar que eso hiciera. Eso lo vemos en Primera de Reyes. El culto a Baal se relacionaba con la dinastía de Acab, por lo tanto, eliminarlo traería ventajas políticas. Sin embargo, los becerros de oro tenían una larga historia en el Reino del Norte y todas las facciones políticas lo valoraban. El culto a Baal se consideraba opuesto a Dios, pero muchos consideraban que los becerros de oro eran representaciones visibles de Dios, a pesar de que la ley de Dios claramente decía que tal cosa era idolatría en Éxodo 20, 3 y 6. Al igual que Jehú, nos es fácil condenar el pecado de los demás mientras lo justificamos en nuestra propia vida. Entonces debemos de tener cuidado de no estar condenando a los demás y justificando el pecado en nuestra vida. De la descripción del versículo 30 y 31 dice: Jehú hizo mucho de lo que Dios le dijo, pero no lo obedeció de todo corazón. Se convirtió en un instrumento de Dios para ejercer justicia, pero no llegó a ser siervo de Dios. Solamente lo sirvió de labios para afuera, ya que permitió el culto
a los becerros de oro. Examine la condición de su corazón hacia Dios. ¿Es posible estar activo en la obra de Dios y a la vez no obedecerlo de la manera que Él desea? Bueno, pues entonces vamos a pedirle a Dios sabiduría con respecto a su palabra en este momento. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes para no tener maldad en nuestro corazón, que toda raíz que pueda estar ejerciendo, Señor, para poder tener nuestros propios beneficios, Señor, se vayan de nosotros. Ayúdanos a tener esa paz, Señor, a obedecerte, a confiar en ti, Dios, sabiendo que tú eres el que nos quiere dar cosas maravillosas y no dependen de nosotros. Nosotros queremos estar confiados en ti, Señor. Por favor, te pedimos que cuando tú nos des una instrucción, no permita, Señor, ni que el enemigo ni nosotros mismos aumentemos, Señor, las cosas que tú nos estás pidiendo, llevando a que sean desagradables a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a seguir leyendo la Biblia, Salmo 144, del versículo 1 al 15. Seguimos leyendo.